Muy buenos días, que Dios les bendiga mucho. En este día vamos a tener un estudio que se llama La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Quisiera pedirles que me acompañaran al libro de Hechos capítulo 17, versículo 3, que dice así: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. La Biblia nos dice en este texto que la entrega del Señor Jesucristo, su vida y su crucifixión estaban de antemano anunciadas, dichas por medio de las Escrituras. Esto quiere decir que Dios vino aquí a traer cumplimiento de cada una de esas profecías que desde hace muchos años atrás habían sido dadas, habían sido de antemano anunciadas, explicándonos el sufrimiento y el padecimiento que Él iba a tener. Uno de esos libros es Isaías 53, en donde la Biblia nos explica y nos relata los sufrimientos terribles que es imposible para la mente humana entender y comprender. El dolor, ese sufrimiento, ese padecimiento, la angustia que vivió nuestro Maestro, la angustia y el dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Todo ese sufrimiento, todo ese dolor, lo hizo por amor a cada uno de nosotros, por amor a su vida, por amor a mi vida. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 25, la Biblia nos relata lo siguiente: era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Versículo 33 nos dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La palabra de Dios nos relata el sacrificio del Señor Jesús, su entrega en la cruz, en los 4 evangelios. Trata de hacer un énfasis muy especial en cada uno de los aspectos que vivió el Maestro en ese momento de dolor y angustia con un objetivo. Él pasó ese sufrimiento con el propósito de salvar y rescatar nuestras vidas. Es importante hacer un poquito una reflexión en cuanto a ese sufrimiento que nuestro Maestro pasó. Estamos en lo que conocemos como la Semana Santa, en donde se recuerda el sacrificio de Cristo. Es importante hacer memoria de ese lindo episodio para nosotros, para aquel Maestro, para nuestro querido Señor Jesucristo. Algo muy triste y doloroso en aquel entonces. La Biblia nos relata, dentro de muchos aspectos, que hubo un hombre llamado Judas, uno de sus discípulos amados, que lamentablemente lo entregó. Lo entregó por 30 monedas de plata. Lo vendió, lo entregó a aquellas personas que no lo querían, que rechazaban su presencia, que rechazaban su ministerio aquí. La palabra de Dios nos dice que él fue entregado por ese hombre llamado Judas. Lo entregaron con un beso. Lo entregaron diciendo: salve, Maestro. Y es una de las cosas más tristes cuando el ser humano llega a ese nivel de entregar a Cristo de esa manera. La palabra de Dios nos relata que hubo una turba muy grande de personas, donde habían gobernadores, donde había militares, donde habían gente religiosas, donde habían personas del pueblo, y todos ellos se unieron para ir a arrestar a nuestro querido Maestro cuando estaba con sus discípulos. La Biblia también narra que sus discípulos en ese momento lamentablemente huyeron, lo dejaron al Señor Jesucristo. Después de esto, el Señor Jesucristo es trasladado primeramente a ser interrogado para ver si es que eran reales las causas por las que lo acusaban. Él lamentablemente
recibe a lo largo de la madrugada y del amanecer de ese día un juicio muy injusto. Durante la noche que el Señor Jesucristo padeció, hubo uno de sus discípulos que estaba cerca de él observando, llamado Pedro, un discípulo muy especial para él que él quería. Lamentablemente Pedro lo niega al Señor Jesús, y después, casi al amanecer, cuando el gallo canta, dice la palabra de Dios que él recuerda las palabras del Señor Jesús y va a llorar amargamente pidiendo perdón por aquella terrible negación. El Señor Jesucristo recibe un trato muy vil en ese juicio. La Biblia nos dice que es llevado ante las personas religiosas que gobernaban todo lo que era el movimiento religioso de aquel lugar, ancianos, sacerdotes, el sumo sacerdote. Y la Biblia nos relata que en ese interrogatorio lo empiezan a acusar de muchas cosas, pero al mismo tiempo empiezan a burlarse de él. La Biblia nos dice que hay un Sanedrín, que era una especie de asamblea en donde las personas eran juzgadas, conformado por 72 personas. Aquellas 72 personas juzgan a nuestro maestro y lo condenan a muerte. Es algo muy triste la manera en cómo enjuician a nuestro querido maestro, pero lo más triste es la manera como lo escarnecen. Es impresionante que dentro de ese juicio, una vez de que lo sentencian, lo empiezan a agredir, a darle de bofetadas, a darle de puñetes, a escupir su rostro, a burlarse de él. El Señor Jesús es llevado ante Herodes, ante Pilato, y lamentablemente, a pesar de no tener evidencias, es sentenciado. Es sentenciado como un vil malhechor. Ordenan que le den 39 latigazos, un látigo que tenía 3 látigos unidos, y era muy triste porque su cuerpito fue flagelado, su cuerpo fue destruido. Dentro de esa flagelación le ponen un manto que solamente se le ponían a los reyes, un manto púrpura, dice la palabra, y lo escarnecen, se le burlan, tejen una corona de espinas, se la ponen sobre su cabeza, y un grupo de aquellos escarnecedores golpeaban su cabecita y la destruían. ¿Por qué? Porque era la forma de burlarse del maestro. Dentro de todo ese dolor, dentro de todo ese pesar, el maestro hacía algo, guardaba silencio, no hablaba, no decía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nuestro querido maestro estaba cumpliendo cada uno de lo que antemano estaba escrito en las Escrituras, que él iba a padecer. Él incluso a sus discípulos les anunció en varias ocasiones que iba a ser maltratado, que iba a ser escarnecido y que iba a ser crucificado. La palabra de Dios nos relata que hubo otro escenario después de esto. Cuando es presentado al público, la palabra de Dios nos relata que había una multitud que empezó a gritar y a corear: unidos, crucifícale. Y creo que es de las cosas más tristes que el Señor Jesús experimentó en su vida, porque dentro de aquella gente, así como había muchas personas malas, muchas personas que querían destruirlo, también había muchas personas que habían sido asistidos, sanados y ayudados por él. Y todos gritaban: unidos, crucifícale. Él observaba con dolor y tristeza todo aquello, y lo único que hizo fue guardar silencio. Después de aquel griterío, los gobernantes deciden crucificarlo, y a él le toca salir cargando su cruz hasta el lugar llamado el Gólgota. Aproximadamente un trayecto de 2 kilómetros
es lo que Él recorre para llegar a ese lugar y ser crucificado. Cuando fue crucificado, le pusieron unos clavos en sus manos, clavos en sus pies, y luego fue puesto en aquel lugar para ser escarnecido. Sobre su cruz había una inscripción que decía: el Rey de los Judíos. Todo esto aconteció en una mañana. Todo esto aconteció en ese amanecer. Fueron las 9 de la mañana, nos dice el libro que leíamos hace un momento. Era la hora tercera, que es las 9 de la mañana, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Qué triste es esto. Un terrible sufrimiento que ahorita solamente hacemos un comentario muy general. Porque hablar con detalle de ese sufrimiento, de ese padecimiento, de ese dolor, de todo aquello que Él sufrió, es muy amplio. Nos llevaría más tiempo. Y ahorita el propósito es solamente hacer una reflexión y un recordatorio de aquello que hizo el Señor Jesús por cada una de nuestras vidas. Aquello que hizo el Señor Jesús para una cosa: para darnos vida eterna, para libertarnos del pecado, para salvar nuestra alma. En estos días muchas veces se expresan películas y tratan de surgir muchísimas cosas para tratar de explicar un poquito el sufrimiento del sacrificio del Señor Jesús. Lo cierto es que ninguna de aquellas películas puede narrar lo que aquel maestro vivió. La palabra de Dios nos dice de una forma muy, pero muy clara que ese sacrificio tenía un propósito: salvar nuestras vidas, rescatar nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros valoremos el sacrificio de Cristo. Los seres humanos muchas veces no lo valoramos. Pensamos que valorarlo a veces solamente es venerar un par de días, cuando valorar el sacrificio del Señor Jesucristo implica algo mucho más profundo. Implica un compromiso de nuestras vidas con Él, tener una relación más estrecha con Él. Pero para ello nosotros tenemos que escudriñar la Escritura y entender la magnitud de lo que el Señor Jesucristo hizo en ese sufrimiento del Calvario por cada uno de nosotros. Cuán importante es entender eso. El Señor Jesucristo fue rechazado en aquel día de su muerte. Muchísima gente lo rechazó, y es un sinónimo de lo que hoy mucha gente hace con ese sacrificio de Cristo. Lo rechazan. A veces lo recuerdan temporalmente o circunstancialmente, pero lo rechazan. Rechazan ese lindo sacrificio, ese santo sacrificio de nuestro Maestro. Lo rechazan y le dan la espalda. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. La cruz fue el costo de la vida de Cristo. El costo de la vida de Cristo. El costo que Él tuvo que pagar para darnos salvación. Y yo les pregunto, ¿qué representa para sus vidas la cruz de Cristo? ¿Qué representa para sus vidas la cruz del Maestro? Aquel padecimiento que Él tuvo. Es importante hacer énfasis en que el Señor Jesucristo de antemano ya había propuesto dar su vida para salvar nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, la Biblia nos relata que Él dijo lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El sacrificio de Cristo tiene un objetivo: salvar nuestras vidas. Él por eso puso de antemano su vida. Él por eso de antemano dispuso entregar todo su ser y rescatar a través de ese sacrificio cada uno de nosotros. Porque mientras Él estaba en aquella cruz, aquellas terribles 6 horas, Él estaba pensando en nosotros. Él estaba pensando en lo que podía ser esa cruz en cada uno de nosotros. Pasaron 6 horas, a las 12 del día se oscurece la tierra, acontecen cosas muy interesantes. A las 3 de la tarde el Señor Jesús deja de vivir en esta tierra y es depositado en una tumba. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo fue puesto en una tumba. Sus discípulos lloraban, la gente se lamentaba por la muerte del Señor Jesús. Todas las personas estaban dolidas, había un duelo entre sus seguidores. Mucha gente no entendía. Muchos de aquellos que estuvieron con el Señor Jesús en ese momento estaban confundidos. Aquellas palabras que el Señor Jesús había anunciado de su muerte eran palabras que se les habían olvidado. Ellos ahora solamente se centraban en por qué murió el Maestro, por qué ha muerto, qué ha pasado. Había confusión en sus mentes. Muchos de ellos, como mencionamos, habían huido. Pero pasó un día y al siguiente día, el primer día de la semana, la palabra de Dios nos relata que acontece lo más lindo. La parte que complementaba su muerte. Su muerte era para expresarnos el amor, lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros, lo que Él anhela hacer y anheló hacer e hizo por nosotros. El Señor Jesucristo no puede decir, yo quiero amar a esta persona, yo no amo a esta persona. La Biblia nos dice que Él nos amó. Y en el sacrificio de Cristo podemos ver que Él amó de tal manera al mundo que dio su vida, se dio a sí mismo para rescatar nuestras vidas, para que nosotros tuviéramos esperanza. Pero llega el primer día de la semana y empiezan a retumbar unas palabras dentro de la comunidad cristiana, dentro de aquel grupo de seguidores. Y quisiera que leamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 25, dice así la Biblia. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fueron palabras que el Señor Jesucristo pronunció antes de partir. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Es importante entender que Cristo es el autor de la resurrección. Y la resurrección es la razón de los cristianos. Así como la muerte fue un acontecimiento único para la cristiandad, y no solo para la cristiandad, sino para todo el mundo, la resurrección es un hecho igualmente extraordinario. El Señor Jesucristo había nacido sobrenaturalmente de una mujer. El Señor Jesucristo había sido encarnado aquí, en un ser de carne y hueso, en una persona como usted y como yo. Y mientras vivió aquí en la tierra, hizo muchos milagros, ayudó a enfermos, ayudó a la gente, resucitó incluso a la gente. Fue llevado a aquella cruz que mencionábamos. Fue clavado en aquella cruz y depositado en esta tumba. Pero el Señor Jesucristo, al tercer día, la palabra de Dios nos dice que Él resucitó. Hechos capítulo 4, versículo 33, dice la Biblia que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles daban testimonio, testificaban, anunciaban. Ellos eran testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso es muy importante que nosotros entendamos.
El Señor Jesucristo no quedó clavado en una cruz. El Señor Jesucristo no quedó en aquel lugar para que nosotros tuviéramos compasión de Él, para que nosotros tuviéramos tal vez pesar o lástima de Él. No, Él estuvo en un momento especial en aquella cruz, dando su vida por nosotros, fue depositado en aquella tumba y después de eso, Él resucita para darnos, para enseñarnos, para mostrarnos que Él tiene poder. Y eso es muy importante que nosotros entendamos. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo era anunciado de que Él había resucitado, demostrándonos que Él tenía el poder sobre la muerte, demostrándonos aquellas palabras que Él había dicho de antemano: yo soy la resurrección y la vida. Y es importante que nosotros entendamos algunos aspectos de aquello que representa la resurrección para la comunidad cristiana y para el mundo entero. En Hechos 2, versículo 24, la Biblia nos dice que al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, suelto los dolores de la muerte, Dios lo levantó, porque era imposible que pueda ser retenido por la muerte. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Destruyó el poder de la muerte, para darnos confianza, para darnos esperanza, para que entendamos que esas palabras que Él había anunciado, que era la resurrección y la vida, eran verdaderas. Él destruyó aquel que tenía el poder y el imperio de la muerte. Y eso es muy importante que cada uno de nosotros entendamos, porque es el propósito de su resurrección. No era solamente que Él reviva de los muertos, sino era demostrarnos que esa resurrección tenía un propósito para nuestras vidas, y ese propósito, o dentro de esos propósitos, uno de ellos era demostrarnos que Él tiene el poder de destruir la muerte, para podernos dar esperanza a nosotros, los que creemos en su nombre. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, la palabra de Dios nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La Biblia nos dice aquí que según la misericordia de Dios nos hace renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El Señor Jesús nos hace renacer por su misericordia para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El hecho de creer en el Señor Jesucristo tiene una connotación mucho más amplia para el pueblo cristiano. Y eso es lo que hace diferente al pueblo cristiano de las otras religiones. Las otras religiones no tienen esperanza en un ser que ha resucitado. Las otras religiones veneran sus tumbas, veneran los lugares, los cuerpos o aquello que ha quedado de sus cuerpos, veneran aquellos lugares considerando que eso es lo especial. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Y eso es muy especial para el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque a través de esa esperanza viva, el cristiano tiene una esperanza en la vida eterna, tiene una confianza en la vida eterna. Y todo ello es en base a la resurrección de Jesucristo. Como siguiente texto tenemos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Qué podemos meditar aquí? Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vano es anunciar la palabra si es que Cristo no ha resucitado. También nuestra fe no tendría valor e importancia. Por eso es importante entender, perdón la redundancia, que la resurrección nos da una razón para nuestra fe. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza en que Jesús ha resucitado. Tenemos fe de que Jesús ha resucitado.
tenemos fe de que el Señor Jesucristo ha hecho su obra y que esa resurrección tiene un poder sobrenatural. Por eso en el texto que leíamos hace un momento, la palabra de Dios nos dice que Cristo nos hace renacer para una esperanza viva. Eso significa que cuando uno escucha la palabra de Cristo, cuando uno escucha la enseñanza de la resurrección, uno es renacido, uno revive, uno es transformado, uno es cambiado, uno es resucitado por la palabra. Acontece un milagro en el corazón de las personas. Acontece un milagro a través de la confianza en la predicación. ¿Cuán importante es que nosotros tengamos fe en la resurrección? Que escuchemos aquellos mensajes que nos testifican que el Señor Jesucristo ha resucitado. La tumba de Él se la puede visitar, pero la tumba de Él está vacía. La tumba del Señor Jesucristo no tiene un cuerpo. Es la única tumba que se venera en donde donde está vacía y en donde nosotros podemos afirmar que durmió nuestro Maestro por un par de días, pero que Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué más podemos meditar en la palabra? Romanos 8, versículo 1, la Biblia nos dice lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vuelvo a leerlo. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. El que levantó a Cristo Jesús también le va a dar vida a los cuerpos mortales. Eso significa que les va a dar una resurrección espiritual. Van a resucitar. La palabra de Dios dice que pasan de muerte espiritual a vida, que van a resucitar a través de este conocimiento de Dios, a través de este conocimiento de su resurrección, a través de poner fe en aquel que ha resucitado. La palabra de Dios nos dice que vamos a resucitar, que nuestra vida va a ser una vida diferente, que nuestra vida no va a ser la misma, que nuestra vida va a cambiar. Apocalipsis 1, versículo 18 nos dice lo siguiente: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vivimos en una época en donde la gente se atormenta mucho por la muerte. Y yo creo que la muerte es algo que produce mucho temor, mucha reverencia. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros desconocemos. Más ahora dentro de todas estas pandemias en donde la cantidad de muertos se ha incrementado significativamente en el mundo, el ser humano tiene mucho temor, mucho terror a morir. La palabra de Dios, cuando nos habla de la resurrección, nos quiere hablar de la esperanza que tiene el cristiano, de la esperanza que tiene aquel que muere en Cristo Jesús, de que va a resucitar. Y esa esperanza no solamente la demuestra en el hecho de pensar en la resurrección, sino en tener presente lo que nos dice aquí el libro de Apocalipsis. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. La palabra de Dios nos dice que Jesús vive. Jesús no está en un pequeño lugar, como les decía, no está en una tumba. La lápida de los grandes hombres que han transformado, los personajes que han transformado a la humanidad, dicen: aquí reposan los restos o el cuerpo de quien en vida fue.
Aquí reposa el cuerpo de quien en vida fue tal personaje, tal personaje, tal personaje. Pero eso no se puede decir de la lápida del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo no está muerto. El Señor Jesucristo dice aquí, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo es el que estuvo muerto, pero vive. Vive por los siglos de los siglos. Vive por los siglos de los siglos. El Señor Jesús nunca en su palabra dice, estoy muerto, ya no existo. El Señor Jesucristo siempre, cuando se expresó, utilizó un término muy particular. Yo soy la vid, yo soy el camino, yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida. La Biblia nos dice en el Apocalipsis que Él es el Rey de Reyes, que Él es el que es, el que era, que ha de venir. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo. Él no es el que era, Él es el que es y el que ha de venir. Y eso lo hace porque Él tiene una autoridad absoluta sobre todas las cosas. El Señor Jesucristo no es un ser a quien hay que tenerle lástima porque lo vemos depositado en una cruz. No, Él no está ahí. La palabra de Dios nos dice que Él está ahora en los cielos, intercediendo por aquellos que quieren tener un corazón correcto para con Él. Él no está más en la cruz. La cruz fue una etapa de su vida en la que Él vino a demostrar su amor, su entrega, en la que Él vino a demostrar su sacrificio, en la que Él vino a demostrar todo lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. Pero esa fue una etapa. Fueron 33 años que vivió aquí en la tierra. Fue un día en el que Él tuvo que padecer terriblemente. Bueno, padeció durante su ministerio, pero un día terrible en el que Él dio su vida en la cruz, el día más terrible para Él. Pero Él sufrió porque sabía que iba a resucitar y que nos iba a dar esperanza eterna a cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice que así como Él vive, también Él se convierte en una esperanza para todas las personas. Por eso, cuando Él resucitó, Él no se fue enseguida al cielo. Él se quedó por varios días aquí en la tierra. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. La palabra de Dios nos relata que el Señor Jesucristo estuvo en conexión permanente con la gente cuando resucitó. Cuando estudiamos las Escrituras, cuando revisamos la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo Él, después de morir y resucitar, se acercó a las personas, dialogó con aquellos que tenían un vínculo más estrecho. ¿Para qué? Para demostrarles que Él había vivido, para demostrarles que Él había resucitado, para demostrarles que Él seguía vivo. Y no solamente eso, les dijo que así como Él había muerto y había resucitado, de igual forma, todos iban a resucitar como Él. Por eso el Señor Jesucristo nos dice a través de esta Escritura que Él se le aparece a la gente. ¿Por qué? Porque a través de esos aparecimientos Él puede demostrar que está vivo. La Biblia nos dice en Romanos 8, versículo 1, Romanos 8, versículo 11, que el Señor Jesucristo levantó de los muertos a Jesús, que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Porque esa resurrección tenía el propósito de vivificar nuestras vidas. Quiero terminar este estudio leyendo dos textos. El primero, recordando 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3-6, en donde nos dice que Él se apareció a todos aquellos que lo amaban. Pero un poquito más adelante tenemos en 2 Corintios 5, versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el primer texto con el que quiero terminar esta reflexión. La resurrección del Señor Jesucristo tuvo un propósito muy especial para nuestras vidas. Por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En este texto, la palabra de Dios nos quiere decir que Él anhela que aquellos que creemos en su vida, en su fe, que tenemos fe en Él, que amamos su sacrificio y que tenemos plena certeza de su resurrección, vivamos para Él. Esta es una de las razones por las cuales los cristianos experimentan tantas luchas. Y muchos estudiosos de la Biblia consideran que hay una guerra diabólica, una guerra espiritual muy difícil para los cristianos. ¿Por qué? Porque Satanás rechaza a todos aquellos que aman a Cristo. Porque el diablo rechaza a todos aquellos que viven para Él. Porque el diablo sabe que está consciente de que aquellos que viven para Cristo, el día que partan a la eternidad, van a estar con Él. Van a resucitar de la misma manera que el Señor Jesucristo resucitó. Y el último texto, en el libro de Juan, capítulo 5, 25, la Biblia nos dice que de cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. La palabra de Dios, lo que nos dice aquí en este texto es algo muy simple. Que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, de Jesucristo, y los que la oyeren vivirán. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo es el autor de la vida y es el autor de la resurrección. Aquellos que escuchen su voz no van a permanecer en muerte, van a resucitar. Aquellos que oyeren su voz van a resucitar a vida eterna. Y eso es muy importante porque es una de las cosas que sella el cristianismo. Hoy las religiones, o muchas religiones, tratan de desacreditar el cristianismo, desacreditando, perdón la redundancia, la resurrección. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo resucitó y resucitará a aquellos que le sigan, a aquellos que le amen. Él es el autor de la resurrección. Y fe de ello tenemos en los evangelios. Por eso es importante el estudio de la palabra. Muchos testimonios en los que el Señor Jesucristo resucitó a las personas. Por ahí hay la hija de un señor llamado Jairo, que fue resucitada. Por ahí hay también el hijo de un señor, de una señora que se denominaba la viuda de Naín, a la que el Señor Jesucristo resucitó. También es muy
conocida la historia de un amigo del Señor Jesús llamado Lázaro, a quien el Señor Jesucristo resucitó. Y la palabra de Dios nos muestra que el Señor Jesucristo transfirió aún esa autoridad sobre la muerte a sus discípulos. Por eso podemos ver en el libro de Hechos a personas como el apóstol Pedro resucitando a una cristiana que había fallecido, que había partido. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la vida y el autor de la resurrección. No solamente fue para su vida, lo es para todos nosotros y lo es para todos aquellos que depositan su fe en Él. La resurrección de la vida, la resurrección de un cuerpo, la resurrección de un alma, es una obra espiritual que Dios hace en los corazones. Por ello, es muy importante que nosotros tengamos fe, creamos plenamente que el Señor Jesús resucitó y que Él no tiene una tumba llena. Su tumba está vacía para corroborar que Él resucitó de los muertos para darnos esperanza a cada uno de nosotros. Meditemos en esta palabra y tengámosla en nuestro corazón. Que Dios le bendiga mucho. Será hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes. Que Dios le bendiga mucho.